Prueba de oposición del pulgar. Se le va a pedir al paciente que con la punta de su dedo pulgar toque la punta de sus demás dedos, primero con una mano, después con la otra y después con ambas. Hola. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Le voy a pedir que con la punta de su dedo pulgar toque la punta de sus demás dedos, empezando con el índice, medio, anular y meñique y de vuelta, ¿ok? Primero con su mano derecha. Ok. ¿Está bien? ¿Con su mano izquierda? Sí. Muy bien. Ahora con ambas. Muy bien. Como vimos, la prueba salió negativa. Hola, a continuación entraremos a la fase de pruebas de metría. A continuación voy a realizar la prueba de nariz, dedo-nariz, donde se le pedirá al paciente que con la punta de su dedo índice toque la punta de su nariz y a continuación toque la punta del dedo índice del explorador, en este caso yo. Esta prueba se realizará con el objetivo de descartar alguna patología de extensión terminal en un paciente cerebeloso o algún temblor terminal, con el propósito de que no pueda tocar mi dedo índice y así descartar alguna patología. Hola, ¿cómo está? Le va a pedir que con la punta de su dedo índice toque la punta de su nariz y a continuación va a tocar la punta de mi dedo índice. Esta secuencia se realizará de este lado y a continuación va a realizar lo mismo con mi otra mano. Ahora con la otra mano. Ok, esta prueba ha resultado negativa. Hola, seguimos con las fases de pruebas de metría. A continuación realizaré la prueba dedo gordo dedo, donde se le pedirá al paciente que toque con su primer ortejo mi dedo índice. Esta prueba se realizará a 60 centímetros a partir de su cintura hacia mi dedo índice. Cada secuencia se realizará de lado a lado con una distancia de 30 centímetros entre cada prueba. Hola, le voy a pedir que toque mi dedo índice con su primer ortejo. Voy a poner mi dedo a 60 centímetros a partir de su cintura y a continuación lo voy a mover de lado a lado. Necesito que usted toque su primer ortejo con mi dedo índice. Ok. Por favor, comience con el pie que quiera. El otro pie, por favor. Ok, esta prueba resultó negativa para alguna falta de coordinación y algún defecto en el cerebro. Hola, continuamos con las pruebas de metría, el cual en esta ocasión se le va a pedir al paciente que se coloque de manera supina totalmente extendido, pidiéndole que coloque los brazos y antebrazos en un costado a él totalmente extendidos, de esta forma. Y ahora se le pedirá que toque con su dedo índice la nariz y el examinador, en este caso yo, puedo ir aumentando la velocidad con que lo haga o con que vaya disminuyendo la frecuencia de velocidad. Por favor, vamos a empezar con este brazo de aquí. Por favor, con el dedo índice toque su nariz y vaya aumentando la velocidad como le vaya indicando. ¿Puede empezar, por favor? Un poco más rápido. Más rápido. Más despacio. Muy bien. Ahora continuamos con el otro brazo. De la misma forma. Empecemos. Despacio. Un poco más rápido. Más rápido. Muy bien. Ahora le pediré de esta forma que lo realice. Adelante. Más rápido. Más rápido. Excelente. Esta prueba salió negativa, por lo cual descartamos alguna falla o descoordinación del cerebelo. A continuación, realizaremos otra prueba de coordinación cerebelar, en cual consiste en poner al paciente de nuevo en posición supina con la primera pierna un poco flexionada y poner su talón al inicio de la rodilla para que los deslice por la tibia hacia el pulgar y de regreso y de igual manera deslizándolo. Por favor, puede poner su rodilla contraria, su talón a la rodilla contraria y deslizarlo por la tibia hacia el pulgar. Lentamente hacia el pulgar. Bien, ahora de regreso.
forma la prueba salió negativa, la cual descartamos otra descoordinación del cerebelo. Hola, a continuación haremos la prueba de Stuart-Holmes o de rebote, la cual demostrará incoordinación cerebelosa, en el cual si la fuerza del paciente en su flexión es exagerada, demostrará una patología. Buenas tardes. Hola. A continuación le pediré que extienda su brazo, por favor, derecho. Ok. Y va a flexionar su brazo hacia el hombro con toda la fuerza. Yo me voy a poner, ¿ok? 1, 2, 3. Ok. Ahora hacia el pecho, por favor. Muy bien. Lo haremos con el siguiente brazo. Extienda el brazo, por favor. Muy bien. Ahora lo mismo hacia el hombro. Ahora hacia el pecho. Ok. El paciente no presenta ninguna patología. A continuación realizaremos la prueba de Hartle, la cual descarta a un paciente cerebeloso problemas en los músculos de la fonación, el cual le podrá proporcionar una habladera cándida. Para esta prueba se le pide al paciente que repita una frase posterior a mí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Arturo Vesta, a sus órdenes. Le voy a pedir que repita esta frase que le voy a proporcionar después de mí, ¿ok? El régimen de artillería rodada sobre ruedas. El régimen de artillería rodada sobre ruedas. Muy bien, la prueba resultó negativa, ya que puedo llevar a cabo muy bien la frase sin algún desorden en los músculos de la fonación. Hola, a continuación realizaremos la prueba de fondo de ojo y voy a decir paso a paso las instrucciones cómo se tiene que realizar la prueba. Una forma de tomar el oftalmoscopio es de esta manera. Lo prendemos así y a continuación podemos poner nuestra mano para graduar de acuerdo a los diferentes campos que pueda haber. Uno de ellos es este, el azul. El mediano es el más usado para ver el fondo de ojo. Después sigue este que tiene coordenadas, o así. En este caso vamos a utilizar este de calibre mediano. Y bueno, a continuación nos vamos a acercar directamente con un cierto ángulo al paciente. Antes que nada le pedimos al paciente que mire un punto fijo y le aclaramos que puede parpadear. Entonces, en este caso, usted puede mirar un punto fijo, el que sea, y puede parpadear usted. Los podemos recargar en su espalda con el propósito de tener un mejor calibre y definición sobre la prueba de fondo de ojo. Entonces, por favor, mire hacia allá. Nos vamos acercando poco a poco. Perfecto. A continuación, se le pide al paciente que si tiene alguna patología, la descartamos de acuerdo a alguna patología de fondo de ojo. Es importante aclarar que antes de realizar la prueba le preguntamos al paciente si tiene miopía o hipermetropía. Si tiene miopía, lo graduamos con un número menor de 0. Si tiene hipermetropía, lo graduamos con un número mayor de 0. Entonces, en este caso, supongamos que el paciente tiene miopía. ¿Cuánto tiene miopía? Tengo 1.5 en el derecho y puntos en el izquierdo. Ok, entonces lo graduamos. Y a continuación realizamos el mismo procedimiento. Nos acercamos, vemos y ubicamos el fondo de ojo. Listo. Hola, seguimos con el nervio óptico. A continuación realizaremos la prueba de los cuadrantes retinianos y los campos nasales para evaluar el campo visual. Se le va a pedir al paciente que describa el objeto que le voy a mencionar. En este caso es una pluma roja. Él me tendrá que decir que es una pluma y de qué color. A continuación le voy a pedir al paciente que me pida o que me avise al momento en el que empieza a ver el objeto.
Seguido de esa cuestión, le voy a preguntar al paciente qué estoy haciendo con el objeto, con el propósito de que ubique o que le sea un poco más fácil de ubicar el objeto en el campo visual. Cabe destacar que no puede el paciente desviar la mirada, así que le voy a pedir que fije los ojos hacia el explorador o hacia algún punto en fijo. A continuación, le pediré al paciente o le aclararé que él puede parpadear. Mucho gusto. ¿Cómo está? Venga, usted. Muy bien, gracias. Muy bien, para esta prueba usted puede parpadear, nada más le voy a pedir que no me desvíe los ojos, si quiere me puede mirar a los ojos. Le voy a presentar un objeto y bueno, a ver, ¿cómo es este objeto? Es una pluma, es roja y es de plástico. Ok. Bueno, a continuación se lo voy a presentar y usted me tiene que avisar en el momento en el que lo empiece a ver. Ok. Seguido de ese momento le voy a empezar a mover para que usted lo pueda ubicar más fácilmente. ¿Está bien? Claro, sí. Bueno, puede usted taparse el ojo que sea, derecho o izquierdo. Ok, si quiere puede utilizar el dedo o puede no utilizar. Ok, sí. ¿Lo va a utilizar? Ok. Sí. Cabe destacar que tiene que ser una distancia más o menos de 60-70 centímetros. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar de este lado. ¿Ahí lo ve? No. ¿Ahí lo ve? No. ¿Ahí lo ve? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo de lado a lado. Ok. ¿Ahí ve? No. ¿Ahí lo ve? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estamos viendo de lado a lado. Ok. ¿Ahí ve el objeto? No. ¿Ahí ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estamos viendo de lado a lado. Ok, perfecto. Con el otro lado. Perdón, seguimos con el mismo. Con el mismo ojo. Ok. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estamos viendo de lado a lado. Ok. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estamos viendo de lado a lado. Ok. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? No me desvíe la mirada, por favor. No. Ok. Ahora puede cubrirse el otro ojo. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estoy viendo de lado a lado. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estoy viendo de lado a lado. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí lo ve? No. ¿Aquí lo ve? No. ¿Aquí lo ve? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estamos viendo. ¿Aquí ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo con el objeto? Estoy viendo de lado a lado. Ok. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estamos viendo de lado a lado. ¿Aquí ve el objeto? No. ¿Aquí ve el objeto? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estamos viendo de lado a lado. Bueno, esta prueba resultó negativa para una patología del campo visual.